Apocalipsis explicado por versículos, por Urias Smith. Capítulo 17. Babilonia, la madre. Apocalipsis capítulo 17, versículo 1 al 5. Y vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven aquí, te mostraré el juicio de la gran ramera, que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han cometido fornicación los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra han sido embriagados con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia de color escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de color púrpura y escarlata, y adornada con oro y piedras preciosas y perlas, teniendo en su mano una copa de oro, llena de abominaciones e inmundicias de su fornicación. Y en su frente había un nombre escrito: Misterio, Babilonia, la grande, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. En el versículo 19 del capítulo anterior, el capítulo 16 del Apocalipsis, se nos informó que la gran Babilonia vino a la memoria ante Dios para darle la copa del vino del furor de su ira. El profeta Juan retoma ahora más particularmente el tema de esta gran Babilonia, y para dar una presentación completa de ella retrocede y da algunos de los hechos de su historia pasada. Los protestantes creen generalmente que esta mujer apóstata, tal como se presenta en este capítulo, es un símbolo de la Iglesia Católica Romana. Entre esta iglesia y los reyes de la tierra ha habido una conexión ilícita de la unión iglesia y Estado, y con el vino de su fornicación o sus falsas doctrinas, los habitantes de la tierra han estado embriagándose. Explicación de la unión de la iglesia y el Estado. Esta profecía es más precisa que otras aplicables al poder romano, en que distingue entre iglesia y Estado. Aquí tenemos a la mujer, que es la iglesia, sentada sobre una bestia de color escarlata o rojo, que es el gobierno, el poder civil por el cual es sostenida, y que ella, es decir, la iglesia, controla y guía para sus propios fines, como un jinete controla el animal sobre el cual está sentado. La vestimenta y los adornos de esta mujer, tal como se presentan en el versículo 4 de Apocalipsis 17, están en sorprendente armonía con la aplicación de este símbolo, pues el color púrpura y el escarlata o rojo son los principales colores de las vestiduras de los papas y de los cardenales. Y entre las miles de piedras preciosas que adornan sus servicios, según testigo ocular, apenas se conoce la plata y el mismo oro. Y de la copa de oro en su mano, simbolizado que debería ser la pureza de la doctrina y la profesión, que debería de haber contenido solo aquellos que no están adulteradas, es decir, doctrinas puras, y explicando la figura, solo lo que está en plena conformidad con la verdad. De esta copa, de esta mujer, solo salieron abominaciones y vino de su fornicación, símbolo adecuado de sus abominables doctrinas y prácticas aún más abominables. Esta mujer o iglesia es explícitamente llamada Babilonia. ¿Es Roma entonces Babilonia con exclusión de todos los demás cuerpos religiosos? No. Por el hecho de que ella es llamada la madre de las rameras, como ya se ha notado, lo que muestra que hay otras organizaciones religiosas independientes que constituyen las hijas apóstatas y que pertenecen a la misma gran familia. Apocalipsis capítulo 17, versos 6 y 7. Y vi a la mujer embriagada con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi me asombré con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te has maravillado? Te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Una causa de asombro. ¿Por qué Juan se maravilló con gran asombro cuando vio a la mujer embriagada de la sangre de los santos? ¿Acaso la persecución del pueblo de Dios era algo extraño en los días de Juan? ¿No había visto a Roma
imperial lanzar sus más encarnizados anatemas contra la iglesia primitiva de los discípulos, estando él mismo desterrado bajo su cruel poder en la época en que escribió el Apocalipsis? ¿Por qué entonces habría de asombrarse al mirar hacia adelante y ver que Roma seguía persiguiendo a los santos? El secreto de su asombro era precisamente este. Toda la persecución que había presenciado había sido de la Roma pagana, el enemigo abierto de Cristo. No era extraño que los paganos persiguieran a los seguidores de Cristo, pero cuando miró hacia adelante y vio a una iglesia llamada cristiana persiguiendo a los seguidores del Cordero o de Cristo y embriagada con su sangre, no pudo sino maravillarse con gran asombro. Apocalipsis capítulo 17, verso 8 al 11. La bestia que has visto era y no es, y subirá del pozo sin fondo, e irá a la perdición. Y aquellos que habitan en la tierra se maravillarán, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, cuando vean a la bestia que era y no es, y aún es. Y aquí está la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y hay 7 reyes, 5 han caído y uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando él venga debe continuar un corto tiempo. Y la bestia que era y no es la octava, y es de las 7, y va hacia la perdición. Explicación de Roma en sus 3 fases. La bestia de la que habla aquí el ángel es evidentemente la bestia escarlata, una bestia salvaje, como la que aquí se representa. Es el símbolo de un poder opresor y perseguidor. Y aunque el poder romano como nación tuvo una extinción larga e ininterrumpida, pasó por ciertas fases durante las cuales este símbolo le era inaplicable y durante las cuales, por consiguiente, podría decirse que la bestia en profecías como la presente no era o no existía. Así Roma, en su forma pagana, era un poder perseguidor en su relación con el pueblo de Dios, durante el cual constituía la bestia que era. Pero el imperio se convirtió nominalmente al cristianismo, es decir, solo de nombre. Hubo una transición del paganismo a otra fase de una religión falsamente llamada cristiana. Y durante un breve periodo, mientras duraba esta transición, perdió su carácter feroz y perseguidor. Y en ese entonces se pudo decir que la bestia no era. El tiempo pasó y se degeneró en el papado, y de nuevo asumió su carácter sanguinario y opresivo. Y entonces constituyó la bestia que todavía es, o que en los días de Juan iba a ser en un futuro. Explicación de las 7 cabezas. Se explica que las 7 cabezas son primero 7 montes y luego 7 reyes o formas de gobierno. Pues la expresión del versículo 10, y hay 7 reyes, debería decir, y estos son 7 reyes. Entonces, reinando. Otro iba a venir y continuar por un corto espacio. Y cuando la bestia reapareciera en su carácter sangriento y perseguidor, iba a estar bajo la octava forma de gobierno que iba a continuar hasta que la bestia fuera la perdición. Las 7 formas de gobierno que han existido en el Imperio Romano se suele enumerar de la siguiente manera. Primero, gobierno real. Segundo, gobierno consular. Tercero, gobierno decemvirato. Cuarto, gobierno dictatorial. Quinto, gobierno triunvirato. Sexto, gobierno imperial. Séptimo, gobierno papal. Los reyes, los cónsules, los decemviros, los dictadores y los triunviros habían desaparecido en la época de Juan, es decir, 5. Él vivía bajo la forma del gobierno imperial, el sexto,
Dos más iban a surgir después de su tiempo. Uno iba a durar un corto tiempo, por lo que no suele contarse entre las cabezas, mientras que la última, que suele denominarse séptima, es en realidad la octava. La cabeza que debía suceder a la imperial y continuar por un corto tiempo no podía ser la papal, porque ésta ha continuado más tiempo que todas las demás puestas juntas. Entenderemos, por tanto, que la cabeza papal es la octava cabeza y que entre la imperial y la papal intervino una cabeza de corta duración. En cumplimiento de esto leemos que después de que la forma imperial había sido abolida, hubo un gobernante que por el espacio de 60 años gobernó Roma bajo el título de Exarca de Ravenna. Así tenemos el vínculo de conexión entre la cabeza imperial y papal. La tercera fase de la bestia, que era y no es y aún es el poder romano, bajo el gobierno del papado. Y en esta forma asciende desde el pozo sin fondo o basa su poder en pretensiones que no tienen más fundamento que una mezcla de errores cristianos y supersticiones paganas. Apocalipsis, capítulo 17, versículo 12 al 14. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido ningún reino, pero que recibirán poder como reyes una hora con la bestia. Estos tienen una mente y darán su poder y su fuerza a la bestia. Estos harán la guerra contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de los señores y el Rey de los reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Los 10 cuernos. Explicación. Sobre este tema, es importante tener claro las explicaciones del libro de Daniel, capítulo 7, versículo 8, donde se muestran qué representan los 10 cuernos que surgieron del imperio romano. Reciben poder una hora, un espacio de tiempo indefinidos, con la bestia, es decir, reinan durante un lapso de tiempo contemporáneamente con la bestia, durante el cual le dan su poder y su fuerza. Explicación adicional de Daniel capítulo 7, en donde había una bestia espantosa y terrible que tenía 10 cuernos. Roma se dividió en 10 cuernos que se enumeran a continuación: hunos, ostrogodos, visigodos, francos, vándalos, suevos, borgoñes, érulos, anglosajones y lombardos. Desde entonces se ha hablado de estas divisiones como los 10 cuernos del reino del Imperio Romano, entre los años 351 a 483 después de Cristo. Daniel consideró los cuernos, y entre ellos aparecieron indicios de un extraño movimiento. Un cuerpo pequeño, al principio pequeño, pero después más robusto que sus compañeros, se elevó entre los 10 cuernos. No se contentaba con encontrar un lugar propio y llenarlo. Debía apartar a algunos de los otros y usurpar sus lugares. Entonces 3 reinos fueron arrancados ante él. Este pequeño cuerno, como tendremos ocasión de notar, era el papado. Los 3 cuernos arrancados ante el papado eran los érulos, ostrogodos y vándalos. Y la razón por la que fueron arrancados fue porque se oponía a los arrogantes reclamos de la jerarquía papal y por lo tanto a la supremacía en la iglesia del obispo de Roma. Hasta aquí la explicación. Continuamos la lectura del libro de Apocalipsis. Crowley, el escritor, en su obra sobre el Apocalipsis, ofrece este comentario sobre este tema. La predicción define la época del papado por la formación de los 10 reinos del Imperio Occidental de Roma, en donde se dividieron por causa de 10 tribus bárbaras, y recibirían el poder por una hora con la bestia. Lo traducido debería ser en la misma época. Los 10 reinos eran contemporáneos, a diferencia de las 7 cabezas que eran sucesivas. Este lenguaje debe referirse al pasado, cuando los reinos de Europa eran unánimes en dar apoyo al papado y sostenerlo en todas sus pretensiones. No se puede aplicar al futuro, porque después del comienzo del tiempo del fin, es decir, de 1798, deberían de quitarle su dominio para consumirlo y destruirlo hasta el fin,
Daniel 7:26. Y el trato que estos reinos han de dar finalmente al papado se expresa en el versículo 16, donde se dice que los pueblos odiarán a la ramera, la dejarán desolada y desnuda, comerán su carne y la quemarán con fuego. Una parte de esta obra la están haciendo las naciones de Europa desde hace años. La culminación de esta mujer falsa, el quemarla con fuego, se llevará a cabo cuando se cumpla Apocalipsis 18:8. Y estos hacen la guerra al Cordero. Aquí somos llevados al futuro, al tiempo en que la gran y definitiva batalla, porque en este momento el Cordero ha asumido el título del Rey de Reyes y Señor de Señores, y el título que no asumirá hasta su segunda venida. Apocalipsis capítulo 19, verso 11 al 16. Apocalipsis 17, versículo 15 al 18. Y él me dijo, las aguas que has visto, donde se sientan la ramera, son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste sobre las bestias, estos odiarán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y comerán su carne y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones cumplir la voluntad de él y ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumpla la palabra de Dios. Y la mujer que has visto es esa gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Esto es un símbolo importante y definido. En el versículo 15 tenemos una clara definición del símbolo bíblico de las aguas. Las aguas denotan pueblos, multitudes, naciones y lenguas. El ángel dijo a Juan, mientras llamaba su atención sobre este tema, que él le mostraría el juicio de esta gran ramera. En el versículo 16 se especifica este juicio. Este capítulo tiene naturalmente una referencia más especial a la antigua madre o Babilonia católica. En el siguiente capítulo, en el 18, si no nos equivocamos, trata el carácter y el destino de otra gran ramera, otra gran rama de Babilonia, las hijas de la ramera. Libro del Apocalipsis por Urias Smith. Bendiciones.